México, 1928. Ser sacerdote era un crimen. Celebrar misa podía costarte la vida. Un joven de apenas 27 años sabía que lo estaban buscando. Podía huir, podía esconderse, podía negar quién era. Pero cuando los soldados le preguntaron, ¿eres sacerdote?, respondió sin dudar, sí. Minutos después fue fusilado. Lo que nadie imaginaba es que décadas más tarde, migrantes comenzarían a decir que un joven sacerdote los ayudaba en el desierto y luego desaparecía. ¿Quién fue realmente San Toribio Romo? ¿Un mártir de la guerra cristera o un santo que sigue caminando entre los suyos? Hoy conocerás su vida completa y descubrirás por qué su historia no terminó el día que murió. San Toribio Romo González nació el 16 de abril de 1900 en el pequeño poblado de Santa Ana de Guadalupe, en Jalisco, México. Era el inicio de un siglo marcado por grandes cambios. México aún vivía bajo el gobierno de Porfirio Díaz, y pocos años después estallaría la Revolución Mexicana. Sin embargo, en los pueblos rurales como Santa Ana, la vida giraba en torno al trabajo del campo y a la fe católica. Toribio nació en una familia humilde y profundamente creyente. Sus padres, Rafael Romo y María González, eran campesinos sencillos que educaron a sus hijos en el amor a Dios, la oración diaria y el respeto a la Iglesia. En aquel tiempo, la fe no era solo una costumbre social, era el centro de la vida familiar. Se rezaba el rosario en casa, se participaba en misa los domingos y se vivían con solemnidad las fiestas religiosas. Ese ambiente marcó profundamente el corazón del pequeño Toribio. Desde niño mostró un carácter reservado y serio. No era especialmente inquieto. Le gustaba el silencio del templo. Acompañaba a su madre a la iglesia y observaba con atención la celebración de la misa. Mientras otros niños jugaban largas horas en el campo, él encontraba paz cerca del altar. Su familia notó pronto su inclinación espiritual. Era constante en la oración, obediente y disciplinado. Desde muy joven comenzó a expresar su deseo de ser sacerdote. No lo decía como un sueño pasajero, lo decía con firmeza. Para una familia campesina, enviar a un hijo al seminario implicaba sacrificios económicos y separación. Pero sus padres entendieron que aquella inquietud no era simplemente una idea infantil, podía ser una verdadera vocación. En la espiritualidad católica, la vocación es una llamada de Dios que se descubre poco a poco. En el caso de Toribio, esa llamada comenzó a manifestarse desde la infancia, en la sencillez de su pueblo y en la fe profunda de su familia. Aquel niño silencioso de Santa Ana de Guadalupe, formado en la humildad y en la oración, estaba preparándose sin saberlo para una misión mucho más grande. Su infancia fue sencilla, pero fue una infancia cimentada en la fe. Y esa fe sería la fuerza que lo sostendría hasta el final. A los 13 años, Toribio dejó su pueblo natal para ingresar al seminario de Guadalajara. No era una decisión pequeña. Para una familia campesina significaba sacrificio, separación y esfuerzo económico. Pero su vocación era clara. El seminario ofrecía una formación exigente. Los días comenzaban temprano. Había estudio constante de latín, filosofía y teología, y sobre todo una intensa vida de oración. La disciplina era firme. No todos resistían ese ritmo.
Toribio no destacaba por brillantez académica extraordinaria, sino por algo más profundo: su constancia y su vida espiritual. Era obediente, responsable y recogido. No buscaba sobresalir ni llamar la atención. Vivía con seriedad su preparación. Sus compañeros lo recordaban como un joven tranquilo, pero cercano a quienes sufrían o tenían dificultades. Tenía una sensibilidad especial con los más débiles. Mientras avanzaba en su formación, México atravesaba tiempos turbulentos. Después de la Revolución Mexicana, la relación entre el Estado y la Iglesia se volvió cada vez más tensa. La Constitución de 1917 incluía artículos que limitaban la acción religiosa, y el ambiente comenzaba a sentirse incierto para el clero. Los seminaristas sabían que el sacerdocio que abrazaban podría no ser cómodo, podría implicar riesgo, pero Toribio no retrocedió. Para él, la vocación no era un camino de seguridad, sino de fidelidad. Su oración se volvió más profunda, su decisión más firme. Finalmente, el 23 de diciembre de 1922, fue ordenado sacerdote con apenas 22 años. Era joven, pero estaba convencido. Había dicho sí a Dios y no pensaba retirarlo. Para comprender la vida y el martirio de San Toribio Romo, es necesario entender el momento histórico que atravesaba México. En 1917, tras años de lucha revolucionaria, se promulgó una nueva constitución. Esta constitución buscaba reorganizar el país, pero incluyó artículos que limitaban severamente la participación de la Iglesia en la vida pública. El Estado mexicano adoptó una postura fuertemente anticlerical. El artículo 3 prohibía la educación religiosa en escuelas. El artículo 5 restringía las órdenes religiosas. El artículo 24 limitaba el culto público. Y el artículo 130 sometía a los sacerdotes a control directo del gobierno, negándoles incluso derechos civiles básicos. Durante algunos años, estas disposiciones no se aplicaron con toda su fuerza, pero la tensión entre Iglesia y Estado iba creciendo. En 1924 asumió la presidencia Plutarco Elías Calles. Convencido de que la Iglesia representaba un obstáculo para el proyecto revolucionario, decidió aplicar estrictamente las leyes constitucionales. En 1926 promulgó la llamada Ley Calles, que imponía sanciones severas a sacerdotes que desobedecieran las restricciones. Las consecuencias fueron inmediatas: templos cerrados, sacerdotes expulsados del país, multas y cárcel para quienes celebraran misa, prohibición de manifestaciones religiosas públicas. La Iglesia mexicana entró en una crisis profunda. En julio de 1926, los obispos decidieron suspender el culto público como medida de protesta. El pueblo católico, profundamente creyente, comenzó a organizarse. En muchas regiones del país surgió un levantamiento armado conocido como la Guerra Cristera, que se extendió de 1926 a 1929. El grito que resonaba en los campos y pueblos era «¡Viva Cristo Rey!». Sin embargo, no todos participaron con armas. Muchos sacerdotes continuaron ejerciendo su ministerio en la clandestinidad. Celebrar misa se convirtió en un acto de valentía. Confesar a un fiel podía implicar prisión. Llevar sotana era casi una sentencia. Ser sacerdote era peligroso. Y en medio de este escenario estaba Toribio Romo. Había sido ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1922, antes de que estallara la persecución más violenta. Tenía apenas 22 años cuando comenzó su ministerio.
Era joven, lleno de idealismo pastoral, con deseos de servir a comunidades necesitadas. Pero el contexto cambió rápidamente. Cuando la persecución se intensificó, muchos sacerdotes tuvieron que ocultarse. Las misas se celebraban en casas particulares, ranchos apartados o de madrugada para evitar a las autoridades. Todo se hacía en secreto. La iglesia vivía en la clandestinidad. Toribio sabía perfectamente el riesgo. Escuchaba noticias de arrestos y fusilamientos. Sabía que otros sacerdotes estaban siendo ejecutados por no abandonar su ministerio. No era ignorancia, era conciencia plena. En ese ambiente, cada decisión era una prueba de fidelidad. Podía haberse retirado, podía haber buscado protección fuera del país, podía haber suspendido su ministerio, pero no lo hizo. Para Toribio, el sacerdocio no era una actividad que se ejerce solo cuando es conveniente. Era una entrega total, incluso en tiempos de persecución. Mientras México se dividía entre ideologías y violencia, él permanecía firme en su misión pastoral. Un joven sacerdote en un país que comenzaba a matar sacerdotes, y su fidelidad pronto sería puesta a prueba de la manera más radical. Fue enviado como vicario a varios pueblos rurales. No buscó esconderse. Celebraba misa en casas privadas. Confesaba en secreto. Visitaba enfermos de noche. Sabía que lo vigilaban. Sabía que lo podían denunciar. Pero decía algo que marcó su vida. Un sacerdote no puede abandonar a su pueblo. No tomó las armas. No fue líder militar cristero. Fue simplemente sacerdote. En febrero de 1928, la persecución religiosa en México era ya una realidad violenta. Sacerdotes eran buscados activamente. Celebrar misa en secreto podía costar la vida. Las denuncias eran constantes. Toribio Romo sabía perfectamente el riesgo que corría. Continuaba ejerciendo su ministerio en comunidades rurales de Jalisco, celebrando sacramentos en casas particulares y acompañando espiritualmente a los fieles que vivían con miedo. No era un hombre de armas, era un pastor. Pero en ese tiempo eso bastaba para ser ejecutado. Cuando el ejército federal llegó a la región, alguien lo delató. Los soldados recibieron información sobre su ubicación. Pudo haber huido más lejos. Otros lo hicieron. Pero decidió permanecer cerca de su gente. Se refugió en un rancho cercano, intentando protegerse sin abandonar del todo su misión. La madrugada del 25 de febrero de 1928, los soldados irrumpieron en el lugar donde descansaba. Lo despertaron bruscamente. Le preguntaron, ¿eres sacerdote? Ese era el momento decisivo. Podía negarlo, podía intentar salvarse, pero respondió con sinceridad, sí. No discutió, no se defendió, no suplicó. Sin juicio ni proceso, fue fusilado ahí mismo. Tenía 27 años. Su sacerdocio había sido breve, pero su fidelidad fue absoluta. No murió proclamando odio. Murió permaneciendo fiel a su identidad sacerdotal. En la tradición católica, el martirio es el testimonio más alto de amor a Cristo, dar la vida antes que renegar de la fe. Eso hizo Toribio. En un rancho apartado de Jalisco, lejos de los grandes escenarios políticos, un joven sacerdote sellaba con su sangre el sí que había pronunciado años antes. Su muerte parecía el final, pero para muchos fue el comienzo de algo que nadie esperaba. Desde los años 80 comenzaron testimonios. Migrantes mexicanos que intentaban cruzar a Estados Unidos aseguraban que un sacerdote joven los ayudó. Les dio agua,
Les indicó el camino, les dio dinero. Después desaparecía. Cuando veían una estampa de San Toribio, lo reconocían. Por eso hoy es conocido como el santo de los migrantes. Miles peregrinan a su santuario en Santa Ana de Guadalupe, no porque cruzara fronteras en vida, sino porque ahora, dicen, las cruza desde el cielo. San Toribio Romo murió con 27 años. Su vida fue breve, pero su fidelidad fue eterna. En un mundo donde muchos cruzan fronteras por necesidad, él cruzó la frontera del miedo y hoy sigue caminando. Tal vez no lo veamos, pero miles aseguran que él sí los ve. San Toribio Romo, mártir de Cristo, ruega por nosotros.